Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Un saludo muy especial a todo el remanente de Israel disperso entre las naciones, a todos los hermanos en la fe en nuestro Mesías Yeshua, el Rey de Israel, nuestro Rey y Mesías, nuestro sumo sacerdote. Asimismo, les saludo a todos los amigos, a todas las personas, a todos que se conecten en este momento, a todos les saludo, que espero que se encuentren bien en todo sentido, el shalom, la paz, esa paz del Eterno, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que abarca toda área de nuestra vida y aún en medio de la circunstancia, ese shalom, esa paz del Creador sea sobre sus vidas, a todos los hermanos del remanente de Israel dispersos entre las naciones, asimismo a todos los amigos, a todas las personas en general. Les saludo y que esa paz del Creador sea sobre cada área de sus vidas, la bendición del Todopoderoso sea sobre ustedes. Asimismo, un saludo a Raquel Rueda, el Padre Eterno sea bendiciendo, guardando a Raquel Rueda, a su vida, su hogar, su familia, cada área de su vida es el Señor bendiciéndole poderosamente, amén. Espero que todos hayan tenido un día de reposo en la presencia del Creador, en el gozo del Eterno, en esa paz, ¿cierto? En el estudio y la meditación de la palabra, aún en compartir con la familia, ahí en su hogar, en ese lugar precioso, que sea esa presencia divina, haya estado allí moviéndose en medio de sus vidas, y que asimismo hayamos tenido ese reposo físicamente, y así espiritualmente fortalecidos en la palabra del Eterno, amén. Vamos a orar, primeramente vamos a darle gracias al Creador, porque ha sido muy bueno, nos ha guardado, nos ha bendecido, porque su gracia, su misericordia se renueva cada mañana, dice la Escritura, ¿verdad? Vamos a darle gracias al Eterno, a presentarnos ante Él, asimismo a pedir esa dirección de su poder divino, su Ruach HaKodesh, su espíritu de santidad sobre nuestra vida y aún en este momento, ¿verdad? Que vamos a meditar y escudriñar su palabra. Padre eterno, te damos gracias, Adonai, Baruch Hashem. Bendito eres, Rey eterno, bendito es tu nombre, Santo Padre. Eres el Dios, el Todopoderoso, el Creador del universo, el Elohim de Abraham, de Isaac, de Jacob, de todo tu pueblo Israel, Adonai, disperso entre las naciones. Gracias te damos, Padre eterno, porque tú has sido bueno con nosotros, Padre eterno. Tu gran amor, tu misericordia no se compara, Rey. Tu perdón, tu gracia sobre nosotros aún, a pesar de nuestras imperfecciones, a pesar de nuestras falencias, Padre, a pesar de que muchas veces te fallamos, Adonai. Hacemos lo incorrecto ante tus ojos. Pedimos perdón, Padre, si te hemos ofendido, Rey, si hemos transgredido tus mandamientos, Rey. Que seas tú limpiando y purificando todo nuestro ser interno y así todo nuestro ser externo. Y seas tú obrando en nuestro ser, en nuestra vida, día a día. Podamos ser dirigidos en amor a ti a través de tu poder divino, tu Ruach HaKodesh. Y a través de ese espíritu de santidad podamos de corazón amarte y obedecerte, Padre.
Asimismo seas tú, Padre, hablando a nuestro corazón, a nuestra vida, instrúyenos por tu palabra y a través de tu poder divino seas tú dando esa claridad a nuestra vida, conforme a tu palabra, Señor. A través de los méritos de Yeshua, nuestro Mesías, gracias te damos, Rey eterno, Padre de la gloria. Gracias, bendice a Adonai a sí mismo, a todas las personas que vean esta transmisión, tanto los que se conecten ahora, como a todas las personas que vean aún después esta transmisión, Padre eterno, seas tú tocando cada día sus vidas y bendiciendo con poder, Adonai. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. Bendito y exaltado es tu nombre. Entonces, amada familia, amado pueblo del Señor, remanente de Israel, disperso entre las naciones, amigos y a todas las personas que se conecten en este momento, vamos a escudriñar la palabra del Eterno, la Biblia, ¿verdad? Los que tienen la Torá, ¿verdad? O el Tanaj en hebreo, igualmente. Vamos a ir a la Torá, vamos a ir al Tanaj en hebreo. El que sabe inclusive leer desde el hebreo, excelente, ¿verdad? Los que no, los que tienen la Biblia, los amigos, las personas en general, en las naciones que tienen la Biblia, cualquier traducción de la Biblia, cualquier versión, asimismo vamos a la Biblia, ¿verdad? Y vamos a escudriñar, vamos a pedirle al Señor que el Rey Eterno nos hable, ¿verdad? Y vamos a hablar acerca de la divinidad del Todopoderoso, ¿verdad? La divinidad del Creador, del Padre Eterno, ¿cierto? Conocido comúnmente como Dios, la divinidad de Dios, ¿verdad? Hablando del Creador del universo, hablando de ese Dios todopoderoso, del Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, del Dios de Israel, ¿verdad? Porque muchas veces se nos ha pintado cierto conocimiento del Dios que hizo el cielo, la tierra y todas las cosas, ¿verdad? Y se nos ha pintado cierto conocimiento de que Dios es de esta forma, de que Dios es así, de que Dios es allá, ¿verdad? Pero debemos entender primero que todo es que el eterno Dios, el creador del universo, ¿verdad? El Dios de Israel, el Dios todopoderoso, la esencia del creador es divina, ¿verdad? Es infinita, esa esencia del todopoderoso es infinita, ¿verdad? Es infinita. A su vez, el Rey eterno, en su esencia, él no tiene un cuerpo físico como nosotros, ¿verdad? No tiene un cuerpo físico. Muchas veces se nos pintó de que Dios era un ancianito, un viejito de barba larga, ¿verdad? Sentado en un trono y ese es Dios, ¿cierto? O muchas veces se nos dijo, que ese es Dios, ese de barba larga, viejito, sentado ahí en el trono, y desde allá arriba lo ve todo y es un castigador, es ese Dios, un viejito de barba larga que castiga al ser humano o al mundo, ¿verdad? Y se nos ha hecho muchas imágenes acerca del Eterno. Y creo que fue el rey y profeta David que dijo en uno de sus salmos, ¿a quién podrán comparar a Dios? ¿Con qué imagen podrán igualarle? ¿Con qué imagen podrán compararle, verdad? ¿Cómo podrán ustedes, cierto? ¿Qué figura van a tener del Creador? Sabiendo que el Creador es infinito, es un rey, es en esencia infinita y a la vez es un Elohim invisible, ¿verdad? Es un todopoderoso que cubre todo, su esencia llena todas las cosas, tanto llena toda la tierra como aún todo el universo y todo es lleno por su gloria y su poder, ¿verdad? Entonces debemos entender que el eterno Dios, el creador del universo, no es un ser finito así como nosotros, que en su esencia no tiene parte, ¿verdad? Cuerpo que se pueda palpar, tocar. Su esencia no tiene cuerpo porque es infinita, ¿verdad? La esencia del Dios Todopoderoso y del Creador. Y aunque muchas veces la Escritura habla acerca de, por ejemplo, los ojos de Dios, de Adonai, la voz de Adonai, la boca de Adonai, ¿verdad? Las manos de Adonai, precisamente se habla en metáfora. La Escritura habla en metáfora, inclusive desde los textos hebreos. Se habla en metáfora, ¿para qué? Para que podamos entender el Eterno, a ese Elohim infinito, a ese Dios creador, Dios todopoderoso, que se hace entender a nuestra humanidad finita como somos nosotros, para que así mismo podamos entender, ¿verdad?
a lo que nos quiere comunicar, a lo que el Padre Eterno nos quiere instruir, ¿verdad? Pero es una forma metafórica, ¿no? Porque realmente la esencia del Creador sea humana, como nosotros, con un cuerpo, sino que la esencia es infinita y esa esencia no se ve, ¿verdad? Se siente esa esencia y ese poder, pero no es algo así a simple vista, la esencia del Creador, ¿verdad? Ahora, podemos analizar, ¿verdad?, que el eterno Dios, el creador del universo desde el principio de la creación, se manifestó, ¿cierto? Se ha manifestado en el principio de la creación. Estoy en vivo desde mi página de Facebook, Escudriñemos la Biblia. También he conectado el en vivo a mi perfil de Facebook, ¿verdad? Para todos los amigos que todavía no están conectados a la página de Escudriñemos la Biblia, ¿verdad? Entonces, el eterno Dios se manifestó durante la creación, en el principio de la creación, ¿verdad? En el principio. Y podemos entender, ¿verdad? Tenemos que hacernos una pregunta para comenzar, la cual es, ¿por qué Dios creó el mundo en 7 días? ¿Verdad? ¿Por qué el Eterno, sí, Adonai, el Dios Todopoderoso, creó el mundo en 7 días? Podríamos preguntarnos, ¿verdad? Si Él lo pudo haber creado de una sola vez, porque es el Todopoderoso, Él es el Dios de Abraham, Él es el Dios sempiterno, ¿cierto? ¿Por qué lo creó en 7 días si Él pudo haberlo creado ahí de un momento, así de, ¿cierto? Podemos preguntarnos y hasta pensar en esa pregunta, ¿verdad? ¿Cierto? Y que en este primer capítulo, ¿cierto? De Génesis, en Génesis Bereshit, para los que tienen el Tanaj o la Torá en hebreo, Génesis capítulo 1 podemos ver, ¿verdad?, que dice que todo fue creado por su palabra, ¿verdad? Por la palabra del Eterno, por la palabra de Dios. Todo fue creado por su palabra, ¿verdad? Como lo dice en Génesis capítulo 1, versículo 3, o Bereshit capítulo 1, versículo 3, que dice, y dijo Dios, dice, y dijo Dios que sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? En hebreo dice ese versículo, Vayomer Elohim Yeior Vayeyor, ¿verdad? Vayomer Elohim Yeior Vayeyor. Y dijo Elohim, dijo Dios, que sea la luz, y fue la luz, ¿verdad? Es decir, que la palabra divina creó el mundo, la palabra divina del Creador. La palabra creó el mundo, ¿cierto? Pero pudo haber dicho, y dijo Dios que sea el mundo, ¿verdad? Pudo haber dicho en ese momento, y dijo Dios que sea el mundo. No, pero dijo, y fue el mundo, ¿verdad? Y fue el mundo. Sin embargo, nosotros vemos algo muy especial en este capítulo, ¿verdad? Que Dios no creó todo de una vez, ¿verdad que sí? Pues, y analizando bien detalladamente el capítulo 1 de Génesis, ustedes en sus casas, podemos entender que el eterno Dios no creó el mundo, no creó las cosas de una sola vez, ¿verdad? Sino que Dios crea las cosas, o crea el mundo, ¿verdad? Las cosas que están en el mundo, diciendo 10 veces, ¿verdad? O 10 dichos, de acuerdo a lo que cada cosa fue creada por la palabra del Eterno, ¿verdad? 10 veces o 10 dichos. 10 dichos de Dios, Vayomer Elohim, y dijo Dios, ¿verdad? Que es lo que podemos encontrar en el capítulo 1 de Génesis, en el primer capítulo de la creación. Entonces, ¿será esto una casualidad? Que Dios haya creado su mundo, este mundo, a través de los dichos de su boca. ¿Podría ser esto una casualidad? Asimismo, hablando de forma metafórica, ya que Dios no tiene boca, a lo que me refería hace un momento, ¿verdad? ¿Cierto? Porque dice, y dijo Dios, ay, ¿cómo dijo Dios? ¿Verdad? Entonces, podemos entender que es hablando de una forma metafórica, ya que el eterno Dios en su esencia no tiene boca, no tiene cuerpo, algo material, algo que lo limite, ¿verdad? No, sino que es de una forma metafórica, ¿verdad?
Entonces, ¿será esto una casualidad pudiendo haber una vez en 10 palabras? Es decir, pudiendo haber creado en una sola vez a crear en 10 palabras, ¿verdad? O 10 dichos, con lo que Dios creó el mundo, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos, nosotros expresamos a nuestro exterior, ¿verdad? Es decir, nadie sabe lo que ocurre dentro de nosotros, ¿sí? De nuestros pensamientos inclusive, lo que queremos, ¿verdad? Pero cuando yo hablo de alguna manera, visto la voluntad interna, ¿verdad? Cuando hablamos, vestimos esa voluntad interna de lo que yo quiero, a lo que yo, ¿verdad? Estoy pensando, ¿cierto? ¿Para qué? Para que se pueda comprender, ¿verdad? Estos pensamientos y estas voluntades internas, yo las revisto con esas palabras, ¿cierto? Y ahora alguien, aparte de mí, las puede comprender, ¿cierto? Y eso es precisamente lo que ocurrió allí. Pero realmente estas palabras no contienen en sí misma toda la esencia de mi ser, ¿verdad? Y podemos entender esto, ¿cierto? O toda mi voluntad. Estas palabras en sí no contienen toda la esencia de mi ser o toda la esencia de mi voluntad, ¿verdad? Sino que es una manera de comprimir o contraer mi voluntad en palabras, ¿verdad? Podemos decir entonces que Dios contrajo su voluntad al crear el mundo, ¿verdad? Contrajo esa voluntad al crear el mundo y lo hizo en 10 niveles distintos, ¿verdad? O en 10 dichos, ¿verdad? De 10 palabras, de 10 niveles distintos, el Eterno crea el mundo. Dicho uno detrás del otro, que dieron paso a la realidad según el relato bíblico del capítulo 1 de Bereshit, o Génesis, como fue traducido en la Biblia, ¿verdad? Entonces, esto nos tiene que llamar mucho la atención, y esto no termina aquí, ¿sí, verdad? El hecho de que el eterno Dios crea el mundo, significa que Dios se está revelando al mundo, ¿verdad? ¿Cierto? O significa de que Dios se está ocultando al mundo, ¿cierto? Podemos entenderlo de esas dos maneras. El hecho de que Dios crea el mundo, ¿cierto? Significa que Dios se está revelando al mundo o significa que Dios se está ocultando al mundo, ¿verdad? ¿Cierto? Se puede ver de muchas maneras. No hay una sola respuesta para eso, ¿verdad? Ahora, he sabido que el término hebreo para la palabra mundo, ¿verdad? Es Olam, desde el hebreo, ¿cierto? Mundo o universo, ¿verdad? Mundo. Es la palabra Olam y esta palabra viene de la misma palabra del término Elén en hebreo, ¿verdad? Que significa precisamente ocultamiento, ¿cierto? De hecho, es lo que hemos dicho antes, ¿cierto? Que Dios tiene que contraer su voluntad infinita en palabras o en términos finitos, ¿verdad? Para que nosotros podamos captarlas, ¿cierto que sí? Así que lo que está haciendo Dios en realidad es ocultarse para poder revelarse, ¿cierto? Como un filtro de revelación. Esa es la creación para Dios. Dios crea con su palabra, ¿cierto que sí? Dios crea contrayéndose y dejando su sello en toda la creación de 10 niveles, como para entenderlo, de 10 niveles, ¿cierto? 10 niveles distintos y no en uno solo, ¿verdad? Porque como lo dije al principio, pudo el eterno Dios haber creado el mundo así, con una sola palabra, créese completamente el mundo y todas esas palabras, ¿cierto? Representando esa voluntad y ese pensamiento del creador, ¿verdad? Pero lo hizo en 10 niveles distintos, no en uno. Entonces, obviamente esto no quiere decir, ¿verdad? Que Dios tenga 10 niveles, ¿verdad que no? Esto no quiere decir eso, que Dios tenga 10 niveles o 10 dimensiones o 10, sino que Dios quiso marcar ese término 10 en la creación, ¿verdad? No es en vano que el 10 para nosotros en nuestra realidad es algo que significa lo completo, ¿cierto?
cuando tú le enseñas, inclusive, cuando se le enseña al hijo o a la hija a contar a un niño, ¿verdad? Cuando le enseñamos a un niño a contar, cuando está chico, ¿verdad? Se le enseña a contar hasta 10, ¿verdad que sí? Son 10 números, los números primarios, ¿verdad? Cuando el hijo, la hija, el niño, se le enseña a contar, se le empieza a contar hasta 10, ¿verdad que sí? Ya que son 10 números, los números primarios, ¿verdad? Algo completo, ¿cierto? Siempre tiene que ver el 10, siempre tiene que ver, algo completo siempre tiene que ver con el 10, ¿verdad? Por eso cuando Dios quiso crear el mundo completo, el cual terminó y dijo que es muy bueno, lo creó con 10 dichos, pero esto debemos ir hacia adelante, vamos a continuar, ¿verdad? Que lo creó con 10 dichos. Entonces vamos a ver en la escritura, en la palabra del Eterno o la Biblia, un montón de dieces, de 10, ¿cierto? Muchas veces vamos a encontrar este número, este 10, ¿cierto? Por ejemplo, hubieron 10 generaciones desde Adán hasta Noé, ¿verdad? Lo cual nos llama mucho la atención, obviamente, que de Adán hasta Noé la humanidad pasó una revolución, ¿verdad? Y hemos conocido la historia, ¿verdad? En Génesis. Noé es el que va a dar lugar a una nueva humanidad, ¿verdad? Entonces vemos que otra vez es 10, marca un ciclo completo de algo, ¿verdad? En lo cual podemos ver, entender y conocer histórica y bíblicamente, porque aún la historia también lo ha confirmado, aquello que sucedió de acuerdo al arca de Noé, ¿verdad? Que solamente fueron 8 personas, él, su esposa, sus hijos, las mujeres de sus hijos, los que entraron a esta arca, ¿verdad? Y que asimismo dio inicio a una nueva generación, ¿verdad? 10 generaciones desde de Noé hasta Abraham, también hubieron 10 generaciones, lo cual también nos llama mucho la atención, ¿verdad? Pero después los 10 más notables que tenemos en el libro de Éxodo, o en el hebreo, si tienes el Tanakh o la Torá en especial, el libro de Shemot, ¿verdad? Éxodo, lo que fue escrito en las traducciones como Éxodo. Entonces, ¿qué tenemos allí? ¿Qué fue los 10 más notables que tenemos en este libro de Éxodo? ¿Verdad? Los que están allí, si desean comentar, bienvenido, pueden hacer comentarios, si tienen preguntas, si a medida que vamos avanzando van quedando duditas, es bueno que las coloquen allí en los comentarios, toda persona, todo el hermano en la fe, así mismo. Pueden colocarlos allí o comentarios, ¿verdad? Yo después los analizo o aquí mismo directamente desde la página escudriñamos la Biblia, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos en el libro de Éxodo son las 10 pronunciaciones, ¿verdad? 10 dichos, lo cual se conoce en las traducciones de la Biblia como los 10 mandamientos, ¿verdad? Entonces, los 10 dichos de la creación, lo cual desde la Torá estos dichos están escritos desde la palabra Naamar a la palabra Dabar, ¿verdad? Y vamos a entender esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el término Naamar en hebreo viene de la palabra amar, ¿verdad? En hebreo, que significa dijo, ¿cierto? Mientras que dibrots, ¿verdad? Dibrots viene de la palabra dabar, que significa palabra, ¿verdad? Entonces ya no es solo decir algo, sino hablar algo más específico, mucho más revelado, ¿verdad? Esa es la diferencia entre la palabra namar, ¿verdad? Que significa, que viene de amar y que significa dijo, a la palabra dibrots, ¿cierto? De cuál viene la palabra dabar en hebreo, que significa palabra, ¿cierto? Lo cual no es solo decir algo, sino hablar algo más específico, mucho más revelado, ¿verdad? Entonces vemos que los dichos de la creación, de alguna manera, el término hebreo que se usa de Mahamar Bayomer y dijo, es algo más profundo, ¿verdad? No es simplemente un decir así superficial, sino que eso es algo más profundo, algo más
¿cómo podríamos decirlo? Es algo más no tan captable, no tan al entendimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que uno habla y lo que uno dice son dos cosas distintas, ¿verdad? Desde la perspectiva hebrea, desde el texto hebreo, ¿verdad? ¿Por qué? Muchas veces nos podemos mirar o fijarnos, ¿verdad? Según el tono, según la intención, hay muchas cosas que cambian, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay dos personas que pueden estar hablando, ¿cierto? Hay dos personas que pueden estar hablando lo mismo, sobre algún tema, sobre algo, ¿verdad? Pueden estar hablando lo mismo y diciendo cosas distintas, ¿verdad? Entonces, nos fijamos que según el tono o según la intención, hay muchas cosas que cambian, ¿verdad que sí? Según el tono o la intención, ¿verdad? Hay cosas que cambian. Entonces, vemos que tenemos 10 dichos en los que Dios, el Eterno, se oculta, y luego tenemos 10 palabras, 10 mandamientos o 10 pronunciaciones en las cuales el Eterno Dios se revela, ¿verdad? Y no hay ningún tipo de duda, ¿cierto? En el monte Sinaí. Entonces miremos que esto va encajando, ¿verdad? Entonces las 10 pronunciaciones o los 10 mandamientos, como se tradujeron en las escrituras, esa es la revelación divina por excelencia, ¿verdad? Entonces, ¿será casualidad que son 10 pronunciaciones, 10 dichos con los cuales el Eterno creó? Y aquí también son 10 pronunciaciones que se dieron a conocer a todo el pueblo de Israel, a todas las 12 tribus de Israel en el monte Sinaí, y asimismo a esos gentiles que habían venido de Egipto, ¿verdad? Con ellos, ¿cierto? Entonces tenemos 10 que son muy importantes, ¿verdad? Como por ejemplo las 10 plagas de Egipto, ¿cierto? Que en hebreo no se llaman plagas, ¿verdad? Se llaman makot, ¿verdad? Esa palabra plaga en hebreo se llama makot, ¿cierto? Lo cual se refiere a golpes, ¿verdad? Y que fueron traducidos en las Biblias que tenemos como plagas, ¿cierto? Entonces, entendiendo este concepto desde el hebreo, ¿verdad? Podemos entender que Dios golpeó a Egipto por 10 veces, ¿verdad? Significa que 10 revelaciones por excelencia de Dios, del Eterno, para todo el mundo, en 10 revelaciones que ha cambiado la historia, ¿verdad? Y el curso de la humanidad, inclusive. No solo para un grupo en especial, no solo para una religión en especial o una comunidad en especial, ¿no? Sino para todo el mundo, ¿verdad? Entero, para toda la humanidad, ¿cierto? Los principios de los 10 mandamientos o las 10 pronunciaciones que están en Shemot o Éxodo capítulo 20, ¿verdad? Y en el libro de Devarim, Deuteronomio, son hoy la base de la moral humana, ¿verdad? Son la base de la moral humana. Entre estas dos cosas tenemos las 10 makot, los 10 golpes que Dios golpeó a Egipto, ¿verdad? Entonces, estos 10 mandamientos, estas 10 pronunciaciones, es la base de la moral humana, ¿cierto? Es la base de la moral humana. ¿Qué sería entonces sin los mandamientos del Creador? ¿Qué sería, verdad? Entendemos algo entonces. Egipto, Misraín, en hebreo Egipto, en aquella época era la potencia mundial, ¿verdad? No solamente económica, ¿cierto? En todo sentido, Egipto era esa potencia mundial en todo sentido, económica, aún desde esa perspectiva espiritual y filosófica de Egipto, egipcia, ¿verdad? Era potencia, era una nación muy potencia, ¿cierto? Que manejaba toda su espiritualidad, aún desde la perspectiva egipcia y filosofía egipcia, ¿verdad? Ahora en la Torá, Egipto es llamado Bet Abadín, ¿cierto?
lo que significa casa de esclavitud. En Egipto todos son esclavos, ¿verdad? Todos son esclavos en Egipto. El pueblo son esclavos del faraón, ¿verdad? Pero el faraón también es esclavo de los dioses, ¿verdad? Que vamos a entender. Pero los dioses, esos dioses que tenían, ¿verdad? Todas esas, de esa espiritualidad egipcia y esas filosofías, estos dioses, ¿verdad? También son esclavos, ¿verdad? ¿De quién? ¿De quién son esclavos esos dioses egipcios? De la naturaleza, ¿verdad? ¿Por qué? El dios del sol, tenían el dios del sol, el dios de la lluvia, el dios de todos los fenómenos naturales, el dios del Nilo, que era el río Nilo en su momento, ¿verdad? El dios animal, el dios de cabra, todo tipo de dioses en forma de animal y en forma de naturaleza, ¿verdad? Habían en Egipto. Y eso podemos nosotros, inclusive, analizando la historia egipcia y toda la cuestión, podemos notarlo, ¿verdad? Entonces, el mensaje es muy claro, ¿cierto? Hemos dicho que Dios, ¿verdad? En el Génesis, ¿verdad? En el principio, en la creación, el Eterno se oculta, ¿verdad? De la creación. El Eterno se oculta de la creación, ¿verdad? Entonces, en Egipto, la humanidad piensa que la creación en sí es la naturaleza, ¿verdad? Piensa que la naturaleza es Dios, ¿verdad? La humanidad piensa que la creación en sí, la naturaleza es Dios. Ellos piensan que ese es Dios, el Dios de aquí, el Dios de allá, el Dios del este, el Dios de aquí, ¿verdad? Y creen eso, en su mente, en su mentalidad era eso, ¿verdad? ¿Cierto? Por eso es que Elohim, ¿verdad? Dios en hebreo, tiene la misma gematría o el mismo valor numérico, ¿verdad? Hablando acerca de las letras hebreas. ¿Por qué? Porque desde la perspectiva hebrea, las palabras en hebreo, las letras que están allí plasmadas en hebreo, cada una de ellas tiene un valor numérico, ¿verdad? Y que ese valor numérico, esa palabra de cada letra, ¿cierto? Se suma ese valor numérico y que da cierto valor numérico, ¿verdad? A lo que se le llama gematría. Y que esos valores numéricos conectan con otras palabras en hebreo que tienen el mismo valor numérico de la otra palabra y que están conectadas, están relacionadas desde la perspectiva hebrea bíblica, ¿verdad? Entonces, el valor numérico de la palabra hebrea ateva, ¿verdad? Lo cual es naturaleza en hebreo, ateva, naturaleza, da 86, ¿verdad? Ese es el valor numérico de esa palabra en hebreo y la cual representa, o en la traducción es naturaleza, ¿cierto? Entonces, he dicho que la palabra Elohim, ¿verdad? En hebreo, Elohim, lo cual se ha traducido como Dios, tiene el mismo valor numérico que la palabra ateva, naturaleza, ¿verdad? Y es el mismo valor numérico. Entonces, porque realmente el eterno Dios, el Creador, es el que se revela en la naturaleza, ¿verdad? Se oculta en su creación. El problema es pensar que la creación misma es Dios, es Adonai, es el Eterno, ¿verdad? Pero se revela en la naturaleza el Eterno. Y cuando se piensa que la naturaleza misma es el Eterno, entonces ahí está el problema, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces vemos que la conciencia humana, ¿verdad? El pensamiento, es que lo natural, esto es lo trascendente, ¿cierto? Lo natural, eso es lo trascendente, ¿verdad? Lo natural, esto es lo divino, ¿verdad? ¿Cierto? Pero ¿qué pasa? El hombre creía que lo natural era lo divino, ¿verdad? La naturaleza en sí, esa era la divinidad. Y por eso era que tenían al Dios acá, al Dios de la lluvia, al Dios del sol, al Dios de todas las cosas, y aún de la naturaleza, ¿verdad? Y los animales, ¿cierto?
Pero ¿qué sucede cuando se tiene ese pensamiento? Viene el eterno Dios, ¿cierto? Y dice, viene el eterno Dios, ¿cierto? Entonces como que, ¿por qué se oculta el eterno en esos 10 niveles, verdad? En la naturaleza. ¿Por qué se ocultó el eterno Dios en esos 10 niveles de la naturaleza, ¿cierto? Es decir, el eterno Dios se ocultó en esos niveles de la naturaleza, ¿cierto? En esos niveles inclusive de la creación, cuando empezó a crear las cosas, ¿cierto? Ahora, como yo me oculté en esos 10 niveles de naturaleza, por eso es que ahora tengo que golpear 10 veces la conciencia de la humanidad, ¿verdad? ¿Por qué? Para darles a entender que yo solamente soy Elohim, para darles a entender que yo soy el Dios de la naturaleza, el Todopoderoso, ¿verdad? Yo soy el Dios Todopoderoso, yo soy el Dios de la naturaleza, ¿cierto? Y también soy Hashem, el Eterno, ¿cierto que sí? Hashem, Adonai, el nombre o las consonantes hebreas, las cuales representan el nombre del Creador, ¿cierto? Las 4 letras del nombre del Eterno, Hashem, el Eterno, el nombre de las 4 letras, las cuales son Yud, Hei, Vav, Hei, ¿verdad? Las 4 letras en hebreas, ¿cierto? Entonces yo soy algo trascendente, ¿cierto? Es y será aún más allá de la naturaleza el Todopoderoso. Por eso es que en el libro de Éxodo, Shemot, en el libro de Éxodo, en estos episodios tan interesantes de las 10 plagas o los 10 golpes, nosotros encontramos 10 versículos que hablan del conocimiento de Hashem, del Eterno, el conocimiento del nombre de Hashem, del nombre de Adonai, de las 4 letras, ¿verdad? Por ejemplo, en Shemot, Éxodo capítulo 7, versículo 5, Éxodo capítulo 7, versículo 5, dice de la siguiente manera: Veyadu Misraim que ani Adonai, y dice, y conocerán los egipcios que yo soy el Eterno, ¿verdad? Cuando ponga mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel, cuando haga las 10 plagas, y esto dice en el verso 17. El capítulo 7, verso 17 dice, Koamar Adonai Betzoteda, Kiani Adonai, Ine Anoji Make, Bametev Asher Beyadi, Almain Asher, Bayeor Benefhu Ledan. Así dijo el Eterno, con esto sabrás que yo soy el Eterno. He aquí que con la vara que tengo en mi mano voy a golpear las aguas que están en el Nilo y se convertirán en sangre, ¿verdad? Para que en la plaga para conocer, ¿cierto? Para que conozcas, y así vemos verso tras verso, 10 versos que nos hablan que las plagas vienen a revelar conocimiento del nombre del Eterno, del nombre de Hashem, el nombre de las 4 letras, ¿verdad? Por ejemplo, en Shemot, ahí en Éxodo capítulo 8, versículo 6, Éxodo capítulo 8, versículo 18, Éxodo capítulo 9, 14, ¿verdad? Éxodo capítulo 9, versículo 29. Por ejemplo, mira, dice Éxodo capítulo 9, versículo 14. Porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Entonces estamos entendiendo el porqué de esos golpes, el porqué de esas plagas a Egipto, para que entiendas, dice, que no hay otro como yo en toda la tierra, para que entiendas que la naturaleza no soy yo
¿cierto? Me oculto en medio de la naturaleza y a través de esa naturaleza me hago revelar, me revelo a sí mismo, ¿verdad? Es una revelación divina del Creador en medio de la naturaleza y aún lo vimos en medio de su creación, ¿cierto? Se reveló por medio de su creación, creando las cosas, pero se oculta en medio de la naturaleza para sí mismo, ¿cierto? Mostrarnos esa divinidad del Todopoderoso, pero esa naturaleza no es Dios, está queriéndoles decir a los egipcios. Esa naturaleza no es Dios, ¿sí? Sino que yo soy, no hay otro como yo. Yo soy más allá de la naturaleza, ¿verdad? Simplemente, esto es una, ¿cómo podríamos decirlo para entenderlo? Esto es una forma en la cual yo me revele a ustedes, ¿verdad? Es una forma, ¿cierto? Miren lo que dice ahí, por ejemplo, el capítulo 9 de Éxodo, versículo 29, dice: y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Adonai, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que Adonai es la tierra, para que sepas que Adonai es la tierra, ¿sí? Para que sepas que es de Adonai, todo lo que está en la tierra es de él, ¿verdad? ¿Cierto? Y hay varios, Éxodo capítulo 10, versículo 2, ¿cierto? Éxodo capítulo 11, versículo 7, Éxodo capítulo 14, versículo 8, y Éxodo capítulo 14, versículo 18, también habla acerca de lo mismo, ¿verdad? Y sabrán los egipcios que yo soy Elohim cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo, ¿verdad? Entonces podemos entender, espero hacerme entender, espero que estemos comprendiendo esta revelación divina del Creador en medio de la naturaleza. ¿Por qué? Porque fue a través de esa naturaleza que el Eterno golpeó a los egipcios, ¿verdad? La conciencia del hombre fue a través de la naturaleza, ¿verdad? Porque si podemos ver muy bien, entender las plagas o los golpes hacia Egipto, fue a través de langostas, de plagas, de aquí, del agua convirtiéndose en sangre, de granizo, de toda cantidad de cosas, ¿verdad? Provenientes de la naturaleza, precisamente, ¿cierto? Pero el Eterno es una forma de la divinidad del Creador ocultarse en medio de la naturaleza y asimismo revelarse, ¿verdad? En medio de la naturaleza. ¿Cierto? Entonces ahí en los versículos que acabamos de ver y los que nombré, dice: conocerán, ¿verdad? Y conocerán los egipcios, ¿cierto? Que no hay otro como yo, que no hay otro por encima de Adonai, de Elohim, ¿verdad? Él está por encima de todo, ¿verdad? Esa palabra conocerán viene del hebreo dats, ¿verdad? Dats, conocer, conocimiento, conocerán, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un poquito de resumen de acuerdo a lo que ya hemos dicho. Tenemos 10 ocultamientos o ocultaciones de la divinidad del Creador en la creación, ¿verdad? Hay 10 ocultaciones en la creación. Entonces tenemos una humanidad confundida completamente, ¿verdad? Pensando que la creación es el todo, ¿verdad? Esclavizados en su conciencia natural, pensando que la creación, la naturaleza es el todo, esos eran Dios, ¿verdad? Esclavos de esa conciencia natural. Entonces viene Dios, viene Elohim, el Eterno, y golpea 10 golpes a esa conciencia, ¿verdad? A esa conciencia natural, para revelar estas 10 ocultaciones, ¿cierto? Para que no haya solamente conocimiento de Elohim, ¿cierto? Para que no solamente haya ese conocimiento de Dios, de la naturaleza, sino que hay que tener conocimiento de la trascendencia del nombre del Creador, ¿cierto? De la trascendencia del nombre de Adonai, de ese ser supremo que hay, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Que estos 10 golpes haya tenido su efecto en Egipto, ¿verdad? Cuando la conciencia natural de toda la humanidad, Egipto,
En sí, Egipto representa toda la humanidad, ¿verdad? Egipto representa toda la humanidad. Cuando sea revelada la trascendencia, cuando sea revelado lo sobrenatural sobre todo, ¿verdad? Sobre toda la historia, entonces quedan esos 10 espacios, ¿verdad? Esos 10, podríamos decir, agujeros, ¿verdad? En donde se tenía esa conciencia, ¿verdad? Donde se tenía ese pensamiento, ¿verdad? Natural, al ser golpeados, ¿verdad? Queda ese espacio, queda esos agujeros, queda, ¿cierto que sí? Entonces, en la conciencia natural, para que puedan recibir, hay una conciencia sobrenatural, ¿verdad? Quedan esos agujeros en la conciencia natural para que puedan recibir que hay una conciencia sobrenatural, una moral sobrenatural, un mensaje divino, inclusive para el mundo, ¿cierto? Que es la moral humana. Es decir, algo suficiente, algo sobrenatural, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la moral humana, la moral natural no es suficiente, ¿cierto? Lo natural no es suficiente, hay algo que va más allá de lo natural, ¿cierto que sí? La humanidad que ya está preparada para recibir los 10 mandamientos, las 10 pronunciaciones, ¿verdad? Para eso fue todo esto, ¿verdad? Para quitar, golpear, quitar ese chip, esa mentalidad que tenía esta nación, la cual era en ese tiempo la potencia, Egipto, ¿verdad? Quitar eso y asimismo el Eterno colocar esas 10 pronunciaciones, ¿verdad? Esos 10 mandamientos. Es como si hubiera un techo en la conciencia humana donde no ven que Dios está ocultando, ¿cierto? Se hicieron 10 agujeros y ya pudo venir la revelación al ser humano, ¿verdad? En el monte Sinaí, para todo el pueblo de Israel y asimismo para todas las naciones. Entonces estos 10 no terminan acá, ¿verdad? No paran allí. Después de que Dios se reveló en el monte Sinaí, ellos se fueron a la tierra de Israel, ¿verdad? ¿Quiénes? Todo el pueblo de Israel que estaba en Egipto, ¿cierto? Cuando el pueblo de Israel es liberado por el poder de Adonai, por el poder del Todopoderoso, del Eterno, a través de Moshe, ¿verdad? De Moisés. Y de Egipto al desierto, ¿cierto que sí? De Egipto fueron al desierto. Fue más largo el camino, en vez de durar unos días, ¿verdad? Para llegar a la tierra que el Eterno les había prometido, duraron 40 años, ¿verdad? Y cuando el pueblo de Israel hizo pecado en el desierto, y después enviaron a los espías, precisamente fueron 10 espías, ¿cierto que podemos ir entendiendo? Fueron 10 espías, y volvieron hablando mal de la tierra, ¿verdad? Que eso está en el libro de Éxodo, que ya lo vemos inclusive, sé que muchos del remanente de Israel lo han escudriñado en las parashat, las porciones de la Torah semanal, las porciones de estudio, en las comunidades, ¿verdad? Y esto lo tenemos claro, ¿verdad? Entonces, estos 10 espías que fueron enviados, que regresaron hablando mal de la tierra prometida, no confiaron en el Dios de Israel, no confiaron en su Dios, ¿verdad? Y Dios ¿qué les dice? Ahora ya no van a entrar a la tierra, ¿cierto? Porque ya me han probado 10 veces, ¿cierto? Dios aguantó 10 veces, porque precisamente esos 10 espías fueron 10 veces. Iban y volvían, iban, volvían, pero venían hablando mal de la tierra prometida, ¿verdad? Y eso hizo enojar al Creador, ¿cierto? Porque le aguantó el Eterno esas 10 veces que ellos, cuando el pueblo de Israel ignoró una vez más la revelación divina y les quedaban aún 9, 2 veces, 3 veces, hasta que llegaron a 10, se selló de nuevo por los 10 niveles del conocimiento, ¿verdad? Divino. Esas 10 formas de la divinidad, del Eterno revelarse, esa divinidad poderosa del Creador, ¿verdad? Y Dios dice, ya está, no han querido conocer, no me han querido ver, se tienen que quedar aquí ahora en el desierto, ¿sí? No van a poder entrar a la tierra prometida, ¿verdad? ¿Cierto? Y en la tierra prometida después se construirá un Midash, ¿cierto? Un templo
Un templo donde se construiría con el fin de que pose el nombre divino del Creador, del Eterno, ¿cierto? La revelación divina allí en ese lugar, ¿verdad? No sé si ahí está quedando claro. No sé si está quedando claro hasta el momento. Si ha quedado claro cómo el Todopoderoso en la creación, ¿verdad? Esas 10 pronunciaciones del Eterno con las cuales esos dichos creó el mundo y comenzó a crear, ¿verdad? A los cuales llevó a sí mismo al Eterno a ocultarse en la naturaleza, ¿verdad? Ocultarse en esa naturaleza para sí mismo revelarse a la humanidad aún en medio de esa naturaleza, ¿verdad? Y que podemos ver que muchos acontecimientos que se puede decir que es como se puede decir hoy en día, como se dice, no es que eso es de la naturaleza, eso es ¿cómo es que se dice? Eso es obra de la naturaleza, ¿cierto? Pero que en medio de esa naturaleza, cuando el Eterno se revelaba allí, era por medio de la naturaleza, y más bien podemos entenderlo inclusive cuando el Eterno en el monte Sinaí, ¿verdad? Cuando les va a entregar los 10 mandamientos, las 10 pronunciaciones al pueblo de Israel, dice que había truenos, relámpagos, dice que había una voz muy estruendosa, ¿verdad? La voz del Eterno, habían truenos, relámpagos, había una nube, ¿verdad? Una nube y todo era, ¿sí me entendés? Tanto que los hijos de Israel, el pueblo, nuestros antepasados, temblaban, ¿verdad? Tenían temor porque eso era algo muy poderoso lo que se manifestaba en el monte Sinaí y era a través de la naturaleza, pero era el poder divino del Creador, revelándose a su pueblo, ¿verdad? Y que eso pudimos verlo también inclusive en la carta de los apóstoles creyentes en Yeshua, nuestro Mesías, en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Hechos capítulo 2, cuando están celebrando la fiesta de Pesaj, ¿verdad que sí? La fiesta de Pesaj, y están allí todos reunidos, ¿verdad? Siempre se acostumbraba a celebrar en el templo de Jerusalén, ¿cierto? En la parte del templo de Jerusalén, y dice que llegó como un viento, como un estruendo, un viento, ¿verdad? El cual llenó todo el lugar donde estaban reunidos, ¿verdad? Celebrando esta fiesta, ¿verdad que sí? Y que fue un viento estruendoso, ¿verdad? Y todos fueron llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, y todos hablaban allí en ese Espíritu divino, ese poder del Creador, confirmando esa Torá en medio de su pueblo, ¿verdad? El eterno Creador asimismo colocando esa Torah en sus corazones, ¿verdad? Circuncidando esos corazones allí a través de ese poder divino, pero fue algo similar a lo que estaba ocurriendo en el monte Sinaí, ¿verdad? El poder divino del Creador, ese viento, ¿verdad? Esa estruendo, podríamos decirlo para entender, pero esa presencia divina del Creador allí moviéndose en medio de sus hijos, en medio de su pueblo, ¿verdad? Entonces, cuando Dios se revela a sí mismo, Él lo hace de forma que nosotros lo podamos captar, ¿verdad? ¿Cierto que sí? De forma que nosotros lo podamos entender, de forma que nosotros lo podamos captar. ¿Por qué? Porque Él es infinito, Él es el Todopoderoso, ¿cierto? Su gloria llena todas las cosas, ¿verdad? Está por encima de todo, ¿verdad? No hay nadie que se iguale al Eterno. No hay nada que se iguale a Dios, no hay nada que lo encaje a Él, que lo encierre. Es que este es Dios, algo ahí finito. No, está por encima de todo, ¿verdad? Entonces, cuando el Creador quiere revelarse, ¿cómo hace para revelarse a la humanidad? ¿Cómo hace para revelarse ese poder infinito, esa divinidad infinita, esa esencia del Todopoderoso a la humanidad? Lo hace de una forma finita. ¿Para qué? Para que podamos entenderle, para que podamos captarle, ¿verdad? Pero lo hace para que la humanidad pueda entender, y que esa forma finita no es la esencia del Creador, solamente es una forma en la cual el Creador se está revelando para darnos a conocer, ¿verdad?
para darnos a conocer de que se manifiesta, es una forma de manifestarse el Todopoderoso, ¿cierto? Es una forma de manifestarse, una forma de darse a conocer a su pueblo, a la humanidad, ¿verdad? Pero no es eso finito, Él es esencia, ¿verdad? Su esencia es, pero se revela y se manifiesta de esa forma el Todopoderoso, ¿verdad? Como dice, por ejemplo, la Escritura, que Él fue creado, que el hombre fue creado a imagen de Elohim, a imagen de Dios, es decir, el hombre fue creado a la imagen de Elohim, de Dios, ¿cierto? Revela de sí mismo, ¿cierto? La imagen que revela de sí mismo, es decir, que Dios reveló de sí mismo una imagen específica, ¿verdad? ¿Cierto que sí? Para que el hombre le pueda captar, ¿cierto? Esa imagen es una imagen que conocemos nosotros. ¿Por qué? Porque está hecha a nuestra imagen, ¿verdad? Y que es un tema que con ayuda del Creador más adelante, si el Eterno me lo permite mañana, sería mañana continuarlo, o cuando el Eterno me permita continuarlo, ¿verdad? Acerca de esto que acabo de decir. Pero el Eterno en sí no tiene, su esencia no es imagen, no hay una imagen que en la esencia, escúchame muy bien, en la esencia, algo que lo defina allí como una esencia, no tiene imagen su esencia, es sobrenatural, ¿cierto? Está por encima de todo, lo llena todo, ¿ya? Pero Él se revela, ¿verdad? De una forma, ¿cierto? De una imagen, ¿verdad? ¿Para qué? De una imagen específica para que podamos darle, ¿verdad? Para poder llamar nuestra atención, para poder que le captemos, ¿verdad? Y para poder asimismo que la humanidad, el ser humano, se acerque a Él de una forma aún finita, ¿verdad? Entonces es muy bueno que podamos entender esto, amada familia. Es muy bueno que podamos entender esto, ¿verdad? No sé si puedo continuar aquí. Dice inclusive, ¿cierto? Que el Eterno se ha revelado a sí mismo, ¿verdad? Con caracteres, ¿verdad? Con esencias, caracteres, esencias, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Y con la esencia del Creador, con esas conexiones divinas de esa esencia, ¿cierto? Ese poder del Eterno, ¿verdad? Ese poder del Eterno, ¿cierto? Pero voy a dejar este tema para, si el Eterno me lo permite, mañana sería mañana, continuar. El poder que escudriñemos en su palabra, meditemos en ella y asimismo nos instruyamos y en el amor del Creador podamos cada día vivir conforme a la voluntad del Creador, amando a nuestro Señor, obedeciendo su palabra, sus mandamientos, en amor a Él, y podamos todos estar fortalecidos día a día en el conocimiento de la palabra del Eterno. Amén. Entonces, que todos tengan un término de día de reposo, para todos, que todos tengan ese término de día de reposo, donde seas que te encuentres, en el lugar, en el país, sea el Señor llenándote de shalom, y así mismo continuemos e iniciemos una semana más en la presencia, en el gozo del Creador. Bendiciones para todos, shalom. El Padre Eterno les guarde, les bendiga a todos los hermanos, los amigos. Para mí ha sido un gusto, un placer poder compartir con ustedes esta palabra poderosa del Eterno y asimismo ser todos instruidos en ella, ¿verdad? Asimismo les invito a compartir, compartan esta palabra, compartan la palabra del Eterno para que llegue a muchas más personas y todos conozcamos de esta palabra, todos podamos entender, ¿verdad? Lo que el Creador quiere hablar a su pueblo, a su remanente y hacia la humanidad, para que nos volvamos a Él y le agrademos y comencemos a caminar en obediencia y en amor al Padre, ¿verdad? Shalom, amada familia, bendiciones, shalom para todos, bendiciones para todos.
بخون